Muy buenos días a todos y a todas. Saludos a los compañeros y compañeras del grado 12B del Colegio de la Inmaculada Concepción en el pueblo de Manatí. Vamos a continuar nuestras clases virtuales en medio de este periodo de cuarentena y vamos a darle continuidad a los temas que hemos venido desarrollando, ¿verdad? A lo largo de todas estas clases y a lo largo del curso. Hemos estado hablando básicamente de lo que es el sistema político democrático y dentro del tema hemos abierto, como ustedes ya han visto, unos paréntesis para hablar sobre diversas dinámicas y escenarios que pueden surgir en este tipo de sistema político. Así que ya con el tema de hoy vamos culminando lo que ha sido ¿verdad? La línea de temas que hemos estado desarrollando. Ya con este tema que vamos a tocar hoy vamos culminando lo que es el tema del sistema político democrático para entonces entrar en su sistema económico, ¿verdad? En los sistemas políticos democráticos, pues vamos a ver que su sistema económico será el capitalismo y también hablaremos dentro de ese tema un poquito sobre el neoliberalismo, que es otra expresión que se da dentro de los sistemas económicos capitalistas. Pero eso más adelante. Mientras tanto, hoy quiero hablar y quiero reflexionar sobre los otros modelos de gobiernos democráticos, ¿verdad? Eh, Básicamente vamos a estar hoy hablando sobre lo que es el sistema presidencialista, el sistema parlamentario y las monarquías constitucionales, las democracias donde coexisten con monarquías constitucionales. Así que vamos a ver las diferencias entre estos tres modelos, estos tres sistemas y básicamente cómo funcionan, ¿verdad? El primero de ellos, como le mencioné, sería el modelo presidencialista. Es el modelo que básicamente hemos estado tocando, hemos estado discutiendo, inclusive previo de que comenzara la emergencia. Ya veníamos hablando un poco sobre este sistema. Cuando hablamos del modelo presidencialista, pues estamos haciendo referencia al sistema político que conocemos actualmente, donde nos movemos, donde funcionamos. Es el sistema político donde existe una separación de poderes, como ya lo hemos discutido previamente, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Es el sistema que fomenta y se basa en el sufragio universal, que es el derecho al voto. Es el sistema donde se basa en las libertades individuales de las personas. Es el sistema que se basa en las elecciones periódicas y libres. Y es el sistema donde el pueblo elige directamente a sus gobernantes. Ahora bien, posiblemente ustedes pueden pensar, bueno, pues eso básicamente puede funcionar en cualquier modelo democrático, no importa si es parlamentario o si es una monarquía constitucional, eso es muy cierto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el modelo presidencialista vis a vis los otros modelos? ¿O qué hace al modelo presidencialista particular? Bueno, que en el sistema o en el modelo presidencialista se va a prestar especial atención, particular atención al rol que tiene el poder ejecutivo. En el modelo de gobierno presidencialista, el poder ejecutivo tiene una cuota importante de poder. Y entre los poderes que tiene el poder ejecutivo en un sistema presidencialista, pues es el de vetar las medidas que apruebe el poder legislativo. Eso yo creo que lo habíamos hablado también en una de nuestras clases. Si el poder legislativo aprueba, tanto la Cámara como el Senado, aprueba determinado proyecto de ley y luego pasa a la consideración del Poder Ejecutivo, que puede ser representado en la figura del presidente o, en este caso, en el caso nuestro, del gobernador o gobernadora. Si el Ejecutivo entiende que por alguna razón no está de acuerdo con determinada medida que haya aprobado el Poder Legislativo,
tiene el poder de vetarla, tiene el poder de rechazarla. Y eso es parte de las facultades que en el modelo presidencialista tiene el poder ejecutivo. Ahora bien, de la misma manera que tiene el poder de vetar las medidas, también tiene el poder de aprobar las leyes con su firma. Es importante que nosotros podamos tener claro que un proyecto de ley o una medida va a convertirse en ley propiamente siempre y cuando el Ejecutivo estampe su firma en ese proyecto. Lo puede aprobar la Cámara, lo puede aprobar el Senado, pero no se convierte en ley hasta que el Poder Ejecutivo firma la medida. También puede ocurrir, y eso yo creo que también lo tocamos ya en el salón de clase, previo a este escenario, y es que, bueno, puede ser que el gobernador, gobernadora, presidente, presidenta, no esté de acuerdo con una medida, la veta, pero en el Poder Legislativo comienza un proceso de reconsiderar la medida, comienzan a buscar votos de los partidos de oposición y crean un bloque, una supermayoría en ambas cámaras y bueno, pues se aprueba el proyecto con una supermayoría y cuando eso ocurre sí se puede ir por encima del veto del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Así que eso también puede ocurrir. No ocurre siempre, no ocurre frecuentemente, pero es un escenario que puede darse en medio de lo que es el modelo presidencialista. En este sistema, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, dirige las relaciones internacionales, es el representante de la nación en la esfera internacional. Y bueno, pues también se ocupa de la defensa del país. El Poder Ejecutivo puede declarar una guerra, ¿verdad?, con otro país. No obstante, tiene que someter a la consideración del Poder Ejecutivo las razones por las cuales entiende que debe irse a la guerra. Una vez el Poder Ejecutivo somete al Poder Legislativo las razones por las cuales debe enfrentar un conflicto armado con otra nación, con otro país, el Poder Ejecutivo tiene que entonces sentarse a considerar las razones y, bueno, deliberar sobre eso y finalmente dar su aprobación. Así que ahí estamos viendo los poderes que ostenta y que tiene el Poder Ejecutivo en este modelo. Así que vamos viendo que en este modelo, como hemos estado estableciendo, el Poder Ejecutivo tiene bastante poder, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos dar sobre el poder que le asiste al Poder Ejecutivo en el modelo presidencialista es la capacidad que tiene de establecer órdenes ejecutivas. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictaminar, ¿verdad?, o establecer diversas órdenes o decretos, ¿verdad?, que se pueden llevar a cabo, ¿verdad?, y hasta cierto punto tienen un peso en la administración del gobierno. Y siempre y cuando esos decretos no tengan que ver con asuntos que tienen que ser sometidos a la consideración del Poder Legislativo, ¿verdad? Yo creo que habíamos utilizado un ejemplo en un momento dado en una de las clases, cuando en el caso del presidente Trump estableció, ¿verdad?, estableció una orden ejecutiva donde no se podía dar entrada a ninguna persona que viniese de un país que tuviese como religión el Islam, ¿verdad? Eso, pues, en el modelo presidencialista él le asiste esa facultad, ¿verdad? Ahora mismo, con la emergencia que estamos experimentando, la gobernadora Wanda Vázquez ha establecido una orden ejecutiva, ¿verdad?, para establecer un toque de queda y mantener una cuarentena a los ciudadanos, una cuarentena forzosa. Pues eso lo hace utilizando las facultades que tiene, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo. Eso es parte del poder que tiene. Así que no necesariamente tiene que ir a consideración de la legislatura. Simplemente el Poder Ejecutivo entiende que hay una situación de emergencia y, bueno, pues tiene que, a su criterio, tiene que activar,
tiene que establecer estas órdenes para manejar esta situación. Así que eso es parte de los poderes que tiene este modelo. Ahora bien, vamos entonces al modelo parlamentario. En el modelo parlamentario, en el modelo de las democracias parlamentarias, vemos que hay una fusión. Hay una fusión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Cómo funciona el modelo parlamentario? Bueno, la gente vota por los miembros del parlamento, que en este caso sería el poder legislativo. La gente no va a votar necesariamente por un presidente o por una figura, un presidente, un vicepresidente. La gente va a votar por sus representantes en el parlamento. Una vez se eligen a los parlamentarios, el partido que haya sacado la mayor cantidad de votos en el parlamento se reúne y elige finalmente a quien va a ejercer el poder ejecutivo, que se le va a llamar el primer ministro. En el modelo parlamentario, el primer ministro, que es el que entonces va a ejercer las funciones del poder ejecutivo, es un parlamentario más, es un miembro del parlamento más. El único detalle es que sus compañeros, ¿verdad?, sus colegas, los demás parlamentarios se han reunido y han decidido que X persona o X parlamentario va a ejercer como el primer ministro. Así que el primer ministro es la persona que va a ejercer las funciones del poder ejecutivo, pero como mencionamos, en esencia sigue siendo un miembro del parlamento. ¿Cuáles son las funciones del primer ministro? Bueno, pues en primer lugar, el primer ministro escoge a su gabinete, escoge su equipo de trabajo. El primer ministro va a defender las medidas que el partido de gobierno esté proponiendo en el parlamento, va a defenderlas, ¿verdad?, va a velar que se aprueben. El primer ministro va a poner en vigor las leyes del Estado, o sea, va a gobernar. El primer ministro va a supervisar el trabajo de las diversas agencias del gobierno, va a supervisar el funcionamiento del gobierno, que funcione apropiadamente. El primer ministro es el portavoz del gobierno. Y el primer ministro va a crear un plan legislativo, ¿verdad? Eso también se le llama una agenda legislativa. ¿Qué es una agenda legislativa? Pues es establecer en orden de prioridades, según el primer ministro entienda, los asuntos que deben llevarse allí al parlamento, que deben ser deliberados, considerados por el parlamento para su aprobación. Así que en esencia, esas son las funciones del primer ministro en un modelo parlamentario. No existe, una vez más, no existe una figura de un presidente, no existe como tal una figura de un primer ejecutivo separada del poder legislativo, no. Aquí básicamente en el modelo parlamentario tenemos que el poder legislativo básicamente es el poder que rige el funcionamiento del gobierno junto con lo que es el poder judicial, y que dentro del parlamento, una vez más, el partido que mayores escaños haya sacado en las elecciones, entonces elige al que va a ser el representante del gobierno o primer ministro. También se le llama canciller a este tipo de rol o de funciones. Muy bien. Vamos entonces a detener el primer video aquí, ya se nos cumplen los primeros 15 minutos, luego entonces voy a pasar a hablar sobre las democracias con monarquías constitucionales.